Muy buenas chavales, bueno, bienvenidos a una aventura más y como veis, o sea, ahí estamos aquí en la casa de un hobbit o también en la ciénaga de Rec, parece eso, y nada, estamos en el fogar de Breogán, o sea, dejaré ahí el nombre porque es gallego y bueno, no sé mucho gallego, y nada, estamos de paso porque ya hemos terminado el Camino Santiago, como habéis visto en el vídeo anterior, y nada, hoy vamos de paso ya a Extremadura y hemos pasado por aquí porque la verdad es que es súper guapo, o sea, es una pasada, y me han dicho que se come muy bien, entonces bueno, vamos a ir adentro, a ver qué tal, os enseñaré un poco lo que es la zona de fuera y lo malo es que bueno, os enseñaré solo un poco esto porque como os he dicho, o sea, tengo que bajar a Extremadura a ver la familia y nada, os dejaré eso, el sitio este súper guapo y después ya os enseñaré un poco de Extremadura y de mi pueblo. Y después de ver el restaurante por fuera, fuimos adentro a ver si la comida estaba rica. Esta sería la marmita de Asterix Obelix, con su poción mágica. Y como teníamos mucha hambre, nos pedimos de todo. Bueno, pues la verdad que hemos comido súper bien, o sea, súper rico, estaba todo, un montón de comida, se hemos dejado un poco de patata, la carne no la hemos comido, pero bueno, seguimos comiendo. Pero la verdad que ha sido una pasada, o sea, como veis ahí, la ambientación, el sitio súper guapo. Así que nada, vamos a seguir comiendo y después os enseño un poco más lo que es el recinto por dentro. Hasta los baños una pasada, o sea, tenemos como un baño de niños y tiene así una puertita de niños súper bonito, con su váter pequeño. Y nada, mirad, o sea, estas son las tuberías del desagüe, está súper guay. Y este ya sería, bueno, donde te lavas las manos, que están también cada uno diferente y está súper guapo. Y esto pues eso, las tuberías y los baños pues, bueno, los baños un poco feos. Y después de comer, por fin nos dirigimos a Extremadura a disfrutar los últimos días de vacaciones. Y bueno, aventurero, pues ya llegué a mi pueblo por fin, porque la verdad que la travesía fue un poco dura porque, bueno, fueron unas horas en coche. Y nada, como habéis visto, pues estuvimos en el fogar de Breogán, que la verdad es que se comió genial, o sea, súper bonito, o sea, lo que es la ambientación esa de la casa del Hobbit o al que le guste Re, pues la ciénaga de Re, la verdad que fue genial, comimos súper bien, ya lo habéis visto, o sea, comimos un montonazo, súper barato, estaba riquísima la comida y nada, y bueno, ya llegué a mi pueblo, como os he dicho, y quería deciros en plan unas primeras impresiones de lo que fue el camino para mí. Y entonces bueno, vamos a empezar así, voy a decirlo rápido, en plan por etapa para no aburriros. Y nada, vamos para allá. Y bueno, la primera etapa fue de Ribadeo a Lourenza y esa etapa la iniciamos mi hermana pequeña Mercedes, Kevin y yo, porque mi hermana la mayor se unió más adelante, se unió en Villalba y el problema que tuvimos es que nos quisimos desviar hacia la playa de las Catedrales. Porque, o sea, me dijeron que estaban súper guapas, o sea, yo vi de hecho fotos que estaban guapísimas, pero ¿qué pasó? Que nos llovió, la marea cuando llegamos estaba alta, porque hay como 2 horas, por así decir, al día, en la que la marea está baja, entonces se veían todos los arcos, se veía súper bien, pero bueno, nosotros llegamos tarde, lamentablemente, y ese fue uno de los problemas, porque nos desviamos en plan a la playa, y después cuando quisimos ir a Lourenza, lo hicimos mal porque no seguimos el camino del peregrino, por así decir. Abrimos Google Maps, nos metimos donde nos decía Google Maps, entonces claro, hicimos la ruta a pie, pero la ruta que nos decía la aplicación de Google. Entonces el problema es que nos metió por un camino que no era el del peregrino, entonces bueno, ya habéis visto el vídeo que estaba súper mal el camino, de hecho una de las bajadas, o sea la subida había agua, pero bueno, la verdad es que se pasaba bien, pero lo que es la bajada, había ríos de agua en esa bajada, en esa montaña, entonces, bueno, yo gracias a Dios, o sea, me compré unas zapatillas que eran impermeables, o sea, que no le entraba el agua, pero claro, mi hermana y Kevin llevaban unas zapatillas normales, entonces en ese tramo se le mojaron los pies, porque tuvimos que pasar por eso, por charcos, se le mojaron los pies, llegamos a Lourenza, llegamos súper tarde, hicimos casi que 40 kilómetros, entonces la verdad es que fue un caos.
ese día mi hermana, la pobre, por ser el primer día, dijo, mira, Víctor, no vengo ya, o sea, no hago ningún plan más contigo, pero bueno, al final después, o sea, como veréis en el vídeo, pues se alegró ella. Entonces, nada, hicimos eso, 40 kilómetros, súper mal, llegamos al albergue ya bien cerrado, porque era un albergue privado en el que nos fuimos y cerraban a las 8, llegamos a las 8:30. Lo bueno es que tenía un número de teléfono y llamamos y dijimos, mira, que nos ha pasado esto, nos podías abrir, y bueno, gracias a Dios la mujer dijo, venga, va, os di la vuelta porque vivía por allí cerca. Dice, voy para allá y os doy una habitación. Y menos mal que nos dieron una habitación, porque si no, o sea, yo no podría, mi hermana también estaba, la pobre, que no podía andar más. Entonces nada, eso fue la primera etapa y bueno, y ahora os voy a decir la segunda. Y bueno, la segunda etapa fue de Lourenza a Contán y la verdad es que esa etapa me gustó mucho, o sea, nos hizo un mal tiempo, o sea, bueno, durante todo el camino nos hizo una mierda de tiempo. Pero ese día, en plan, estuvo guay porque, bueno, había niebla y era un tramo como de montaña. Entonces, casi que al finalizar lo que es la etapa, tuvimos que subir una montaña. Empezamos como unos 100 metros de nivel del mar y terminamos en unos 700 metros del nivel del mar. O sea, fue una locura, fue una cuesta arriba. O sea, iba subiendo todo el rato, pam, pam, pam. Llegabas a una curva, decía, va, ya no sube más. Llegabas a la curva y seguía la subida. Y la verdad es que fue súper duro, pero esa es una de las etapas, yo creo que diría la mejor etapa para mí. O sea, me encantó esa etapa porque estabas entre montañas, con los árboles, tenía también como la niebla esta así súper tenebrosa, por así decir, porque estaba súper guay, o sea, a mí me encantaba. Y esa etapa fue dura también por eso, porque nos habíamos pegado casi que 40 kilómetros el día anterior y esa etapa era de subida, en plan, y nos costó muchísimo, pero bueno, a mí me gustó muchísimo, llegamos bien lo que es al albergue y nada. Y bueno, la etapa 3 fue de Contán a Villalba y esa etapa me gustó porque como que ya salimos un poco de la zona de la montaña, entonces no había tanta niebla, no había nube y ese fue el único día que nos hizo sol. O sea, los demás días, como habéis visto en el vídeo, o sea, niebla, nublado, agua, pero ese fue el único día que nos hizo sol, de verdad, y bueno, disfrutamos un montón esa etapa porque también había paisajes muy bonitos, o sea, no eran tan montañas como en las otras dos etapas, pero había una mezcla de montaña y pradera y la verdad es que me gustó muchísimo y el que saliese el sol, pues bueno, te daba ahí como un extra de energía. Y bueno, la cuarta etapa fue de Villalba a Baumonde. ¿Y qué pasaba? Que la quinta etapa, o sea, la del día siguiente, eran unos 40 kilómetros los que teníamos que andar. Entonces, dijimos, si vamos bien de tiempo, en plan esta etapa, podemos alargar un poco más, en vez de hacer unos 20 kilómetros, creo que era la etapa hasta Baumonde, dijimos, bueno, pues podemos seguir a Saixón de arriba, que estaba un poco más adelante, y en vez de hacer 20 kilómetros, pues hacemos 30 kilómetros y la siguiente etapa, en vez de hacer 40, hacíamos 30. Y bueno, menos mal que hicimos eso, porque la verdad es que, o sea, 40 kilómetros hubiese sido durísimo. Entonces, bueno, nosotros íbamos a nuestro ritmo, ahí ya en esa etapa, en la cuarta etapa, en Villalba, llegó mi hermana, entonces ahí ya nos juntamos todos, con mis dos hermanas, Kevin, entonces ya, bueno, íbamos todo el equipo, íbamos súper animados, y nada, paramos en Baumonde a comer, y como era temprano, creo, no me acuerdo la hora ahora mismo, pero bueno, era temprano y dijimos, vamos a avanzar 10 kilómetros más, y es lo que hicimos, y la verdad que, o sea, me alegro mucho de haber hecho eso, porque seguro que 40 kilómetros, o sea, hubiese costado muchísimo. Y nada, y esa etapa nos quedamos en un albergue privado, que la verdad es que el albergue, o sea, el tío súper majo, como habéis visto en el vídeo, pues nos puso un montón de comida, era súper simpático, así que la verdad es que bien. Y bueno, la quinta etapa, como os he dicho, pues hicimos 30 kilómetros más, porque adelantamos el día anterior, y fuimos de Saixón de arriba, que es donde nos quedamos, a Sobrado dos Moinses. Que eso, la verdad es que estuvo súper guapo, o sea, ese día estuvo más tranquilito. Había tramos, como os dije en el vídeo, que en plan que me parecía que estaba en Extremadura. Entonces, la verdad es que, o sea, me gustó también ese tramo. Y nada más empezar el camino, a una hora de empezar el camino así, nos encontramos un móvil. Entonces, bueno, pues esa etapa fue así también un poco diferente, porque a toda la gente que veíamos en el camino le íbamos preguntando que se habían perdido un móvil, que nos habíamos encontrado un móvil. Entonces eso fue como la búsqueda del móvil y la verdad es que nos gustó esa experiencia, por así decir. Al final ya, pues bueno, descubrimos de quién era el móvil, quedamos ya en Sobrado, o sea, nos quedamos ya en el pueblo donde nos teníamos que dormir en el monasterio y nada, se lo entregamos a la chica porque ellas estaban
en otro albergue, nosotros nos quedamos en el monasterio y la verdad es que guay. Y lo que es el monasterio, o sea, ya lo habéis visto, el monasterio era una pasada, o sea, ahí cabían muchísimas personas, pero había como una parte que estaba en obra, entonces lo que eran los peregrinos pues lo tenían en otra parte, pero aún así, no sé, había muchísimas habitaciones, muchas literas. La verdad es que ese día, o sea, me lo pasé muy bien y como habéis visto, la catedral que estaba ahí en el monasterio era guapísimo, o sea, te digo yo que esa catedral, si me lo hubiese preparado un poco mejor, o sea, me hubiese salido un vídeo de ahí porque, o sea, era increíble, estaba vacía por dentro, sí, pero es que arquitectónicamente, o sea, era preciosa, tenía un montón de arcos y nada, me gustó la verdad que muchísimo. Y bueno, la etapa sexta fue de Sobrado dos Monges a Arzúa. Y la verdad es que esa etapa, o sea, fue súper tranquila, fue de chill, por así decir. El tiempo estaba un poco ahí, como todos los días, pero, o sea, fue eso, fue una etapa tranquila, o sea, eran tramos en plan de llanura, o sea, pasamos por Prado, y la verdad es que súper bonito el paisaje, pero fue eso, fue una etapa de transición, por así decir, porque fue súper tranquila. Y una vez ya llegamos a Arzúa, o sea, ahí ya se juntaban varios caminos, entonces ahí ya en lo que es en la ciudad, pues ya empezamos a ver más gente y la verdad que, bueno, eso también se agradecía. Y la séptima etapa fue de Arzúa a Opedrouzo, que sería ya el último pueblo antes de ir antes de llegar a Santiago. Y la verdad es que, o sea, fue una locura, porque nos despertábamos temprano, como todas las mañanas, y nada más salir del pueblo, o sea, había montonazo de gente, o sea, era como una estampida, y nada, todos estaban en el camino ahí, como los caballos, así, pa adelante, y eso fue un poco caótico al principio, no me gustó tanto, porque de ahí para atrás no habíamos visto a nadie en el camino. Y llegar a Arzúa, levantarnos en la mañana y ver a tanta gente, no sé, como que me chocó, ¿sabes? Digo, madre mía, digo, parece que vamos a la feria, ¿sabes? Pero nada, después, pues, o sea, ibas andando, se iba descongestionando lo que es el camino, o sea, había ya menos gente. Y la verdad es que ya al final sí que se disfrutó un poco porque, o sea, tu meta ya era llegar a Opedrouzo, que sería el último pueblo, y ahí ya decir, bueno, nos quedan 20 kilómetros y ya, pero fue eso, fue una etapa un poco caótica por ese aspecto, pero bueno, también conocimos un montón de gente, en plan hablamos en el camino con todos los peregrinos que iban y la verdad que fue una etapa eso, fue una etapa guay por esa cantidad de gente que había en el camino. Y bueno, la etapa 8 fue de Opedrouzo a Santiago, o sea, esa ya era la última etapa. Y bueno, en Opedrouzo, pues como viste en el vídeo, estuvimos en la discoteca, bueno, no era una discoteca por así decir, era como un bar de quedada de peregrinos que se llamaba Kilómetro 19 y la verdad es que estaba genial porque era eso, o sea, todos los peregrinos iban ahí porque claro, era el último pueblo por así decir, en plan, porque después tenía 20 kilómetros y bueno, pasábamos por uno o dos pueblos más, pero era como que hacer los 20 kilómetros últimos, entonces nada, la gente iba a Opedrouzo, iban al kilómetro 19 como os he dicho y la verdad es que estuvo genial, o sea, nos gustó un montón. Lo que pasa es que al día siguiente, cuando nos pusimos ya en marcha a Santiago, o sea, nos salió lloviendo todo el día, miramos el pronóstico en el móvil y, o sea, era eso, era agua hasta que llegásemos a Santiago. Fue una mierda porque no pude grabar mucho lo que es el paisaje y eso, porque, o sea, es que de verdad, es que eran trombas de agua, o sea, los días anteriores pues nos hacía un poco como de niebla, nos llovía poco, por así decir, pero es que ese día era agua por todos lados, en plan lluvia, o sea, era increíble. Y nada, la verdad que fue eso, un poco asqueroso, pero conseguimos llegar a Santiago y fue una locura, o sea, cuando llegamos a Santiago, o sea, todo el mundo nos alegramos un montón porque, a ver, es normal, o sea, estás deseando llegar. Y mis hermanas, por haber sido también el primer camino, pues llegaron allí, se emocionaron un montón y nada, la verdad que fue una pasada. Yo llegué, yo a mí me dolían los pies porque, bueno, en el camino, o sea, me salieron ampollas, tenía el talón súper inflamado porque las botas me las compré nuevas y no las usé para nada, o sea, no las estrené, por así decir, antes, las estrené en el camino, entonces, claro, unas botas nuevas, pues entonces te hace rozadura y nada. Me dolía el talón muchísimo, entonces yo desde que llegué a la plaza, salí corriendo, tiré, o sea, el capuchón este de agua, el chambergo este de agua, lo tiré al suelo, me quité la mochila, la tiré también y nada, nos hicimos ahí una foto, como todo el mundo. Al principio estaba nublado, pero después ya, a medida que iba pasando el tiempo, en plan, se despejó un poco el cielo. Entonces, bueno, vimos la catedral con sol, con el cielecito azul y la verdad que súper bien.
Y lo bueno, o sea, lo bueno que nos pasó ese día es que vimos como una feria que tenían ellos allí, o sea, era la fiesta de carnaval de otoño, creo. Y la verdad que estuvo súper guay, o sea, me gustó eso, me recordó al vídeo que hice del Krampus en Múnich, que dejaré el vídeo ahí. Me recordó eso porque eran eso, personas así con disfraces, algunos iban como de cabra, otros iban de maíz, o sea, algunos tenían maíz como en las máscaras pegados, y la verdad que estuvo súper guapo, o sea, me gustó mucho. Y nada, pudimos verlo, pudimos disfrutarlo. Y ese mismo día, pues ya a la tarde, o sea, nos tuvimos que venir para Extremadura y nada, o sea, la verdad es que genial. Y bueno, pues eso sería todo, o sea, he explicado un poco lo que fueron las experiencias que tuve durante todas las etapas. He de decir que el camino a mí me encantó, o sea, la experiencia, yo ya había hecho un camino, pero bueno, lo hice en el 2013, si no recuerdo mal, lo hice con la iglesia, entonces no me acordaba muy bien. Pero bueno, lo que es la experiencia del camino, o sea, súper gratificante cuando tú llegas al final. O sea, es una experiencia que tú dices, lo he conseguido, he podido, he andado 200 kilómetros. Había tramos que decía tiro la toalla, pero, o sea, seguías para adelante y cuando llegabas, pues entonces te daba esa alegría, esa satisfacción. Y nada, o sea, yo lo volvería a hacer. Si os ha gustado este vídeo, pues no sé, en algún futuro podría hacer otro camino, porque estaba el primitivo, estaba el de Portugal, el camino inglés, el del norte, que es el que hicimos, el francés. Entonces, si os ha gustado el vídeo y lo apoyáis, yo creo que el próximo que haga va a ser el primitivo, que es el más duro, por lo que me he enterado. Y ese prometo que cuando hagamos el primitivo, llegamos a Santiago, pero para terminar el camino, por así decir, al 100%, como sacaste el platino de la PlayStation, de los logros, bueno, tienes que llegar a Santiago, y de que llegas a Santiago tienes que ir a Finisterre. O sea, te tienes que andar como unos 2 o 3 días más hasta llegar a Finisterre, que ahí sería como el fin del mundo, por así decir. Entonces los peregrinos de antes lo que hacían era, llegaban a Finisterre, se cogían la ropa que llevaban, se la quitaban, la quemaban, y era como que ahí ya terminaba el camino. Entonces nada, prometo hacerlo si la apoyáis. Y nada, chavales, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros para no perderos ninguna aventura, porque voy a traer todos los fines de semana una aventura nueva, que ya tengo bastantes vídeos preparados. Y nada, lo dicho, dejad en los comentarios qué tal os ha parecido, y creo que me voy a meter ahora en la piscina, que la tengo ahí detrás, porque me está llamando al agua, hace mucha calor, ya se ha puesto el sol, por eso he decidido hacer el vídeo ahora. Entonces nada, ahora me voy a ir derechito a la piscina y nos vemos en la siguiente aventura, chavales. ¡Chao!